Bueno, esta charla la tenemos con Joan Vidal, que es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona, especialista en cirugía general y del aparato digestivo por el Ministerio de Sanidad en España y en cirugía oncológica por la George Washington University en los Estados Unidos, doctor en psicología y naturopatía y un largo etcétera que no acabaría nunca. Bueno, nos va a hablar de las claves para una salud plena a través de la alimentación consciente. ¿Vale? Después de la charla, al final más o menos, tendremos unos 10 minutos para hacerle las preguntas que creamos o dudas que tengamos al respecto. Y después habrá una pequeña degustación. ¿Vale? Muchas gracias. Hola a todos, buenas tardes. Esto de hacer la charla y luego hacer las preguntas, que es como se hace clásicamente, porque personas normalmente de las cosas que tú dices surgen preguntas, pero hay gente que ya viene con preguntas. O la gente que se apunta a este tipo de charlas ya tiene preguntas en la cabeza. Con lo cual lo podríamos hacer al revés. Si tenéis ahora preguntas, las hacéis y miramos de contestarlas con la charla. Lo digo para que luego no queden... Y si luego aparecen otras preguntas de la charla, pues perfecto. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta que quiera que yo le conteste? ¿Hay alguna pregunta interesante que alguien diga, ostras, yo vengo con esta cosa en la cabeza y me gustaría ver si esto me lo pueden resolver? ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Sí? ¿Qué es alimentación consciente? Una pregunta, ¿qué es alimentación consciente? ¿Alguna pregunta más? Vale. Bueno, pues la idea hoy es explicar que no solo qué es alimentación consciente, sino que es hacerse consciente de nosotros mismos. Nosotros llevamos mucho tiempo tratando pacientes, viendo personas con enfermedades complejas y desarrollando un modelo asistencial para controlar, tratar, mejorar, curar estas enfermedades complejas. Y este modelo, pues, lo vamos a explicar de alguna manera, porque lo que nosotros buscamos es que el modelo sirva para hacer un tratamiento lo menos agresivo posible y para que de verdad generemos el poder de curación donde está. Y quien tiene el poder de curación lo ejerza. ¿Y quién tiene el poder de curación? Nosotros, exclusivamente. Los profesionales de la salud lo que somos es herramientas, instrumentos para ayudar a despertar o ayudar a poner en marcha este poder de curación. Y este es el modelo con el que nosotros trabajamos. Una enfermedad, un problema de salud, tiene una parte física, una parte mental emocional y una parte esencial. ¿Y qué quiere decir estas tres cosas? Quieren decir las dimensiones de la persona. Todos nosotros como seres humanos tenemos una parte física, un cuerpo físico que nos sostiene, un vínculo con nuestras emociones, con nuestra mente, que es un software, el hardware es nuestro físico, y una programación interior que depende de nuestro yo interno, yo íntimo, nosotros lo llamamos esencia. No tiene que ver con aspectos de religiosidad ni nada de esto, tiene que ver con algo muy íntimo que desarrollaremos en la charla. Entonces, esto es un camino y nosotros cada vez que vemos a un paciente o a una persona que nos explica una situación de salud, le ponemos sobre la mesa estas situaciones, le ponemos sobre la mesa esto. Por ejemplo, una persona tiene una enfermedad compleja y lo que buscamos es resolver ese problema, resolver esa enfermedad, un tumor de pulmón, un cáncer de pulmón, por ejemplo. Lo haremos a través de sus sistemas, fundamentalmente la inmunidad, los tejidos que están involucrados en esa enfermedad, el sistema neurovegetativo, las conexiones neuroendocrinas, las mucosas. Fijaos que no estoy hablando de órganos, no estoy hablando del corazón, hígado, sino que estoy hablando de sistemas transversales. Porque estos sistemas transversales son los que hacen que nuestro organismo se conecte, esté interconectado en todos los aparatos y sistemas.
Y hay dos cosas que dependen de nosotros mismos únicamente, no dependen de los profesionales de la salud, sino dependen de cada uno de nosotros para que esta transversalidad funcione bien. Una es la nutrición y la otra es la gestión de los impactos emocionales, que es lo siguiente en lo que trabajamos cuando una persona nos expresa una patología, una enfermedad. Y luego le ponemos sobre la mesa quién es esa persona y cómo quiere vivir, cómo quiere estar situada en el mundo, cómo quiere afrontar su problema, cómo quiere afrontar su vida. Y a partir de eso nosotros le intentamos dar una respuesta, le intentamos dar una solución. Esto es un sistema de ultrasonidos. Esto es un sistema que aquí se pone el paciente y a través de unos mecanismos el paciente está aquí situado y sin abrir, sin agujerear nada, sin clavarle nada, destruimos un tumor que está dentro de él. Dentro del concepto de tratamientos físicos buscamos cosas que sean lo menos agresivas posible. Y este es el sistema, o sea, el sistema, uno de ellos, por ejemplo. Tú colocas esto contra la piel del paciente y esto enfoca un rayo de ultrasonidos que aquí, en la punta, o si dijéramos dentro del paciente, destruye el tumor. Y esto es lo que nosotros, y este es el montaje, o sea, el paciente está aquí hay un anestesista, aquí hay unas enfermeras, y el que está quemando el tumor está aquí, a través de unos sistemas, de unos aparatos, localiza el tumor, lo ve, como lo veremos ahora, y lo destruye, sin cirugía abierta. Esto es lo que nosotros vemos en la pantalla. Esto sería el hígado, esto es el tumor, y nosotros disparamos el rayo de ultrasonidos ahí. Para que se vea mejor, tenemos un vídeo. Esto es el referente, y veis cómo se van disparando. Esto es el tumor. Nosotros estamos disparando dentro del tumor y estamos quemando las células malignas. Todas células, ¿no? Todas. Sí, sí, pueden quedar células sueltas. Sí, 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 sí. O sea, la idea de esto, para que lo veáis, o sea, es conseguir la menor invasividad posible. Destruir tumores, tratar pacientes sin... O sea, ir bajando cada vez más la agresividad. Bueno, pero esto no lo he estudiado totalmente, tampoco es tan importante. O sí que es importante. No, lo estoy tratando cada día yo, alguien que tiene cáncer. Hay una parte que sí que depende de que nosotros destruyamos todo el tumor y otra parte que depende de los mecanismos inmunitarios del paciente. Con esto nosotros conseguimos que haya menor agresividad y dejamos que el resto lo destruyan otras cosas. O sea, con esto nosotros destruimos el núcleo del tumor, la quimioterapia destruye las células de alrededor y con la combinación de las dos cosas conseguimos... O sea, buscamos menor agresividad con diferentes tipos de terapias, combinación de cosas. Con esto conseguimos... O sea, no buscamos ser... O sea, la cirugía sí que es absolutamente... elimina todo el tumor, pero ¿a qué precio? Al precio que te llevas la mitad del páncreas, te llevas el intestino, el paciente está ingresado durante un mes, hay complicaciones, o sea, buscamos cada vez más ser menos agresivos para conseguir los mismos resultados con menos daño y utilizando diferentes combinaciones de tratamiento. Se puede utilizar para, en estos momentos, se puede utilizar para tumores fibromas uterinos, tumores de páncreas, tumores de hígado, y tumores de partes blandas, y tumores de próstata. Esto es lo que en estos momentos este sistema sirve. Esta imagen tan bonita es las funciones de un CD4. Un CD4 es un linfocito, es una célula de la sangre, que es esta, y que esta célula es capaz de, en diferentes situaciones, responder y actuar de diferentes maneras. Por ejemplo,
Aquí la tenemos junto a una célula que se llama célula dendrítica o célula presentadora de antígenos, que le presenta un tipo de antígeno determinado. En función del antígeno que le presente, del medio que haya, se activarán un tipo de citoquinas u otro tipo diferente de citoquinas. Y al activarse estas citoquinas, el sistema este, el linfocito este, podrá hacer una reacción alérgica, afrontar un problema de tolerancia, matar una bacteria o matar una célula maligna. El sistema inmunológico es un sistema muy plástico, un sistema que se adapta a la situación que tiene delante. Pero es un sistema que necesita tener la información adecuada. Si no tiene esa información, actúa a ciegas o actúa de una forma, dijéramos, ¿cómo os diría? A veces puede ser incluso que favorezca el crecimiento de un tumor. Si el tumor se adapta al sistema inmunitario y se esconde o le enseña una parte para que el sistema inmunitario lo reconozca, pues entonces el sistema inmunitario no le hace daño al tumor. Y si nosotros estimulamos al sistema inmunitario indiscriminadamente, en esos casos podríamos estar estimulando la formación de tumor o podríamos estar favoreciendo al tumor. Por lo tanto, es importante conocer qué antígenos tiene el tumor, conocer qué células qué proteínas expresa en su superficie la célula tumoral para poder, conociendo esas células, enseñárselo al sistema inmunitario y que el sistema inmunitario destruya eso. No es una situación en la que nosotros podamos hablar de vamos a subir las defensas, así en plan general, sino que es algo muchísimo más complejo y muchísimo más afinado. ¿Y por qué pongo esta transparencia aquí? Bueno, básicamente porque esto es una parte que hacemos nosotros. El sistema inmunitario nos pertenece, es nuestro. Somos nosotros quien lo gestionamos. No necesitamos un fármaco para estimularlo. Simplemente necesitamos que esté en buenas condiciones. Y con alimentación, con preparados, podemos conseguir que esté en buenas condiciones. Y resulta que a pesar de eso ha permitido que se forme un tumor, porque hay que pensar que cuando se ha formado un tumor es el sistema inmunitario el que ha permitido que eso ocurra. ¿Qué ha pasado para que eso se permita? ¿Qué situación tenía? ¿Cómo el tumor se ha situado? O sea, hay que pensar en todas estas cosas. Esta otra transparencia la he puesto para explicar cómo colaboramos, cómo colabora la alimentación, fármacos y productos y suplementos naturales en el tratamiento de diferentes enfermedades. Esto es una membrana celular y aquí hay diferentes citoquinas y diferentes proteínas que codifican un determinado mensaje en la célula. Por ejemplo, el EGFR, los TGF, todos estos, el EGFR quiere decir Epidermal Growth Factor Receptor, el receptor del factor epidérmico de crecimiento. Y el TGF es un Transforming Growth Factor, un factor de crecimiento transformador. La mayoría de fármacos que hoy en día están teniendo éxito en el tratamiento de diferentes tumores, por ejemplo en los tumores de pulmón, en los que se ha avanzado muchísimo, y hay unos fármacos que controlan el tumor de pulmón y son fármacos dirigidos que casi hoy en día no se consideran quimioterapia porque son fármacos específicos que solo buscan la diana de estos factores de crecimiento y son unas pastillas que el paciente se toma y con esto frena la progresión de su tumor, lo frena e incluso lo disminuye. Y esto no es una quimioterapia agresiva. O sea, pues estos fármacos que tienen tanto éxito están situados en esta membrana de superficie de la célula maligna. Y al reconocerlos, nosotros podemos lo que se llama crear una terapia molecular, lo que se llama una terapia dirigida, una diana molecular. Este es un trabajo hecho por unos americanos que demuestra la correlación entre estos factores y la dieta occidental. O sea, la dieta occidental activa estos factores. O sea que la dieta occidental hoy en día activa estos factores, es como si promueve cáncer. La dieta occidental rica en grasas, en hidratos de carbono, en preparados, o sea, en sustancias tóxicas, ¿no?, por decirlo así. El conjunto de la dieta occidental que se toma en Estados Unidos, pues activa estos factores. Y aquí tenemos el gefitinib, que es un fármaco que los frena este factor, por tanto, es un antitumoral.
pero en el mismo sitio donde actúa el gefitinib, este fármaco, actúa el ginseng y el té verde. Y donde actúa el cetuximab, que es bloqueando el epidermal growth factor, actúa también, previamente a este paso, la cúrcuma. O sea que la cúrcuma es un antitumoral porque actúa en los mismos sitios donde están actuando fármacos antineoplásicos. El té verde y el ginseng actúan en el mismo sitio donde también están actuando fármacos antineoplásicos. Con lo cual, uno de nuestros objetivos cuando trabajamos con productos con suplementación natural es pensar qué tipo de tumor tiene el paciente, qué tipo de vía está activada y qué tipo de producto natural le puede ir bien. Y esto aplica a la nutrición también. Por lo tanto, una nutrición que esté situada aquí es mejor que una nutrición que esté situada aquí, porque aquí activa el tumor y aquí dijéramos no. Esto es un poco reduccionista, ¿no?, lo que estoy explicando, pero es una manera de verlo, o sea, de pensar no exclusivamente en fármacos para matar células, sino en situaciones donde hay, dijéramos, situaciones, moléculas, principios que actúan de forma complementaria. Y todo esto pensándolo. Hace unos cuantos años, hace unos 10 años, hubo unos investigadores americanos, Heineken Weinberg, que crearon una cosa que se llama las señas de identidad del cáncer, the hallmarks of cancer. Y en estas señas de identidad del cáncer describieron todas las situaciones en las que un tumor puede crecer o que un tumor utiliza para crecer indiscriminadamente, para progresar, para hacer metástasis, para escaparse del sistema inmunitario, para bloquear lo que puede matarlo, para crecer de forma exagerada, etcétera, etcétera. Y toda esa serie de señas de identidad del cáncer, en inglés hallmarks of cancer, son estas de aquí, ¿no? Evitar la reparación del DNA, el metabolismo carcinogénico, la proliferación, la regulación hormonal, la diferenciación, etcétera, etcétera, etcétera. Este trabajo de un grupo de americanos demuestra que en esas mismas vías la nutrición, la alimentación, la obesidad y la actividad física tienen un papel también. O sea, en el mismo sitio donde se están estudiando señas de identidad de diferentes tumores, tenemos un posible impacto con la alimentación. Y es en este tipo de situaciones las que nosotros, cuando vemos un paciente y le recomendamos un tipo de alimentación, pensamos en el tipo de tumor, en el tipo de enfermedad en la que está, en el momento de enfermedad en la que está, porque no es lo mismo una enfermedad tumoral que acaba de aparecer que una enfermedad tumoral que ya lleva unos cuantos años, en el que el paciente ha hecho diferentes líneas de tratamiento, que no responde a diferentes cosas y son diferentes situaciones. Por lo tanto, no es lo mismo trabajar con un paciente que tiene una enfermedad, un tumor de mama, por ejemplo, pequeño, que se lo han quitado y que está haciendo la quimioterapia adyuvante, en la que la situación esa es una situación de prevención. Nosotros ahí tenemos que prevenir que esto se vuelva a reproducir. Ese es un paciente que está curado, por decirlo de alguna forma, y que lo que no queremos es que vuelva a reproducirse el tumor. O un paciente que está en una situación de enfermedad activa, con metástasis, con un tumor en diferentes órganos de su organismo, en el que nuestro trabajo tiene que ser mucho más, entre comillas, agresivo, mucho más antitumoral, mucho más contundente. Y para eso tenemos diferentes estrategias. La primera estrategia que os he explicado, que era la de los ultrasonidos, es una estrategia para un paciente que está con enfermedad activa. Esta es una estrategia para pacientes en las que tú lo que buscas es prevenir la enfermedad. Y para eso nosotros tenemos diferentes estrategias. Hablamos de alimentación, del concepto de alimentación funcional, utilizamos infusiones, utilizamos estrategias diferentes si el paciente está con quimioterapia o no, porque lo que procuramos es mejorar su tubo digestivo, mejorar su inmunidad, mejorar las diferentes situaciones en las que el paciente se encuentra. Y una vez tenemos la parte física, dijéramos, más o menos controlada o más o menos dirigida, más o menos estructurada, ¿no? Tenemos un paciente, le hemos hecho un tratamiento, le hemos recomendado una alimentación, una serie de suplementos que van en línea con el tratamiento antitumoral que está recibiendo,
una serie de elementos para que esté mejor respecto a sus tratamientos agresivos. Entonces, vamos a averiguar qué impactos biológicos emocionales le han podido influir en el desarrollo de la enfermedad, cuál de ellos continúa activo y cómo se posiciona el paciente delante de esto. Porque no es más o menos importante el hecho de haber sufrido un conflicto emocional o una situación de estrés, sino cómo has afrontado eso y en qué momento está eso en ti. Por ejemplo, una persona que tuvo un desengaño muy importante respecto a una situación en la que quería ser madre y su pareja no quería, y entonces al final no fue madre, y esto generó toda una serie de estreses, de conflictos, bla, 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 y al cabo de poco tiempo tenía un cáncer de mama. No estoy diciendo que una cosa conlleve a la otra, pero que hay una relación y que hay unos impactos, es verdad. Esa situación, si está activa, si la paciente está con el duelo de no haber podido ser madre, con la situación emocional en la que no se encuentra a gusto respecto a eso, el conflicto de pareja, etcétera, es una cosa, o si esto ha pasado hace 5 años y la persona se encuentra perfectamente bien y ya está, y eso, pues, sí, lo pasó mal, pero lo tiene olvidado y no está activo, pues, bueno, pues es una cosa en la que no tenemos que fijarnos demasiado. Pero sí que es importante detectar los conflictos emocionales que estén activos, los estreses que estén activos, porque no es lo mismo un estrés, por ejemplo, porque tengamos mucha carga de trabajo, que es un estrés que se sitúa en un punto determinado de nuestra vida, pero cuando llegas a casa te olvidas y ya está, y no pasa nada, de la persona que está constantemente dándole vueltas a una situación de preocupación porque está peleada con su madre, no se entienden, no tienen problemas porque se pelearon por una herencia, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, las cosas que siguen activas y las cosas que no resuelves, eso es el estrés que genera enfermedad, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque ese estrés consume recursos. Es muy fácil de pensar, o sea, nosotros decimos que estrés es el tiempo que tardamos en tomar una decisión, porque si yo tengo una situación de estrés, un animal, por ejemplo, un conejo tiene una situación de estrés, ve un lobo y se escapa corriendo. El estrés ha desaparecido. Si yo estoy ahí mirando el lobo y pensando, ¿me va a atacar o no? No, porque hace buena cara. No, seguro que no me ataca, porque... O sí. Y ahora me vuelve a mirar. No sé, ¿me voy? ¿No me voy? O sea, todo ese tiempo que estoy pendiente de hacer cosas es un estrés que me va consumiendo. Y ese estrés el organismo lo tiene muy claro. Cuando hay una situación de estrés, lo que se potencia es el sistema cardiocirculatorio y el sistema osteoarticular, porque son las respuestas de huida y evitación. Es un sistema arcaico que tenemos en nuestro cerebro. Y entonces, ¿qué se frena? El sistema inmunitario. Porque si me va a comer un lobo, me da igual que esté resfriado o que tenga una pulmonía, pero para el lobo, no para mí. Entonces, eso es lo que es un sistema inmunitario. O sea, lo primero que sufre en el estrés es el sistema inmunitario. ¿Por qué? Después de una situación de preocupación, al cabo de un tiempo tenemos una gripe. Esto, todos, ¿no? Bien, pues esos son factores que contribuyen. Y después, cuando ya hemos analizado el papel del estrés, cuando hemos descubierto con esa persona qué situaciones de estrés tiene y si ya están más o menos controladas, resueltas o trabajadas o expresadas o verbalizadas y ya están conducidas, vamos a la parte íntima, a la parte esencial. Y la parte esencial es algo que no es fácil de explicar o que no es fácil de poner sobre la mesa cuando alguien viene, oye, tengo un cáncer de pulmón, no me preguntes si creo en Dios, no, si no es esto. No se trata de si tú crees en Dios o no, sino de si crees en ti mismo. La esencia es quienes somos nosotros de verdad. Más allá de si somos altos, bajos, rubias, morenas, si soy médico, si soy nutricionista, si soy cocinero, si soy taxista, si soy lo que sea. Es lo que está más allá o más aquí, digamos, más interior de nosotros mismos. ¿Quién soy yo de verdad? ¿Quién soy yo cuando era un niño? ¿Quién soy yo cuando se va todo el mundo?
cuando dejo de preocuparme por los demás y me preocupo solo por mí, quién se queda cuando no hay nada más. Y eso es lo que nosotros tratamos de poner sobre la mesa cuando alguien que está en una situación compleja, que tiene una enfermedad que amenaza su vida, creemos que es importante que se plantee. ¿Por qué? Porque depende de eso, de cómo esa persona afronte eso, de cómo esa persona quiera ser percibido o quiera estar en el mundo, para que se tomen unas decisiones u otras. Pero esas decisiones las toma el paciente. Por lo tanto, el desarrollo de esa esencia, en el fondo, lo que te hace es descubrirte de verdad a ti mismo. Y de verdad quién quieres ser, quién eres profundamente y qué quieres hacer con tu vida. Y es una excelente oportunidad tener una enfermedad compleja para plantearte todo esto. Este dibujo es un esquema de cómo estaba configurado el templo de Luxor en Egipto, y la entrada estaba aquí. Esto era un patio, un jardín, y la entrada estaba en donde están las rodillas, porque la rodilla simboliza el crecimiento. No sé si a los niños cuando crecen les duelen las rodillas, ¿no? Entonces, bueno, dijéramos que las personas que entraban a ser sacerdotes del templo de Luxor hacían todo un recorrido por su interior hasta llegar a la parte más profunda de todas, donde había la hipófisis. Ya pasaban por todos los órganos, hacían toda una serie de técnicas de respiración hasta llegar a ser sacerdotes del templo de Luxor, donde estaban trabajando toda su parte física. Y la relación entre la parte física y la parte esencial es directa, no pasa a través de la mente. La mente lo explica, la mente sirve para entender qué nos está pasando, pero la relación entre lo físico y lo esencial es directo. Por lo tanto, existían toda una serie de técnicas de respiración, técnicas determinadas, que hacían que una persona activase, pusiese en buen funcionamiento y trabajase sus órganos para desarrollar mejor sus capacidades esenciales. O sea que, de alguna manera, lo que se buscaba era prevenir, era la mejor prevención. O sea, yo para ser sacerdote del templo de Luxor, porque mi objetivo es fusionarme con la divinidad. Si quiero ser sacerdote del templo de Luxor, para fusionarme con la divinidad tengo que estar en las mejores condiciones posibles para que eso se exprese. Y como todo eso significaba activar toda una serie de cosas del organismo, mi organismo tenía que estar en perfecta salud y en perfecta condición. Por lo tanto, la mejor manera de estar en perfecta salud y en perfecta condición es tener un buen diálogo con tu esencia. Y esto es lo que nos enseñaban en el templo de Luxor. Y que ha permeado a lo largo de toda nuestra cultura. A mí me gusta poner imágenes nuestras, pero podría estar poniendo, por ejemplo, aquí, esta es otra imagen que quedaría muy bien, sería un Buda sentado haciendo una meditación. Pero estoy un poco cansado de los Budas. es una broma. Quiero decir que siempre como referentes de cosas esenciales ponemos el orientalismo, ¿no? Ponemos el budismo, ponemos la meditación, ponemos a los hindúes, que está muy bien todo esto, está muy bien. Pero nosotros hay una tradición original occidental, similar y muy común a la tradición oriental, y que en el fondo busca lo mismo y va al mismo sitio, va a la esencia de cada uno de nosotros. O sea, ¿qué es meditar? ¿Qué es meditar? ¿Buscar la paz del mundo? No. Meditar es uno mismo, es ponerse en disposición de escucharse a uno mismo, es ponerse en una posición en la que tú te das un espacio para que tú te puedas expresar, para que lo que se exprese dentro de ti sea lo más puro, natural e íntimo que tienes tú respecto a ti mismo. Nada más. Y si tienes problemas o si hay cosas que no están bien, surgirán allí y entonces habrá que combatirlas, o habrá que combatir, o habrá que hacer lo que sea. Pero esa expresión es lo que te tiene que venir. O sea, el objetivo no es estar en paz y armonía. Estar en paz y armonía es la consecuencia de la meditación. La meditación nos pone en contacto con nosotros mismos. Pues estos aspectos, claro, porque cuando alguien me dice, vale, sí, de acuerdo,
acabo de sentir lo que es la esencia, acabo de darme cuenta de esto, ¿y ahora qué hago? Bueno, pues tenemos diferentes herramientas. Tenemos la meditación, tenemos técnicas de respiración, tenemos la plegaria, tenemos un montón de cosas para explicar. Pero básicamente se resumen en dos: espacio y tiempo. Un espacio en el que estés solo, tranquilo, en silencio, y un tiempo en que te dediques a ti mismo todos los días. Bien. Me gusta poner esto de evidencia científica porque está muy de moda la evidencia científica. Cada vez que hablamos con algún paciente nuestro que ha ido a hablar con su médico de referencia o con algún médico que no conoce todas estas cosas o que no está tan al día como nosotros de estos aspectos, te dicen, no, pero es que no hay nada demostrado. La alimentación no cura nada, en fin, no hay ninguna evidencia científica de esto, no hay nada demostrado. Bueno, hay un montón de cosas demostradas. La homeopatía no funciona, seguro que no. En fin, hay un montón de evidencia científica en todas estas cosas. Y la evidencia científica no está en Twitter ni está en los debates de La Sexta, desgraciadamente. Está en las publicaciones científicas y está en los congresos donde van los profesionales y hablan entre ellos. Nada más. O sea, por lo tanto, si queréis evidencia científica, hay unas bases de datos que se llaman PubMed, donde tú pones la palabra y te salen un montón de artículos. En este caso concreto, nosotros trabajamos mucho con un tipo de alimentación que se llama la alimentación cetogénica, pero hemos hecho un salto más allá de esto, porque existe la alimentación cetogénica, habéis oído hablar de la dieta alcalina, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros hemos hecho varios saltos en relación a esto, y no somos exclusivistas respecto a un tipo de alimentación, sino que nosotros hacemos programas nutricionales personalizados para nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque hay situaciones en las que es muy interesante ser muy estricto en cuanto a la alimentación cetogénica, y otros momentos en los que no, en los que lo que interesa más es proteger las mucosas y no ser tan estricto en estos aspectos de cetosis. Por eso, si le tenemos que poner un nombre, le ponemos alimentación consciente, y no sé si estoy respondiendo a tu pregunta, pero cuando nosotros decimos alimentación consciente, estamos diciendo hacernos conscientes de cuál es nuestro momento y qué es lo que nos va a ir mejor en ese momento concreto y adaptarnos a la situación. Si yo tengo una enfermedad, tengo un tumor cerebral, lo que ha demostrado, donde hay evidencia científica clara de que una alimentación mejora y protege del tumor cerebral es en la dieta baja en carbohidratos, alta en proteínas, que frena el crecimiento tumoral y previene la iniciación de tumores. Dietas cetogénicas como adyuvantes a la terapia de cáncer, potenciales mecanismos, etcétera, etcétera. O sea que publicaciones de esto hay un montón. El efecto del ayuno. Y las dos cosas son las que nosotros trabajamos más en pacientes oncológicos. La dieta cetogénica y los ayunos. El ayuno demuestra, los ayunos previos a la quimioterapia hacen que la quimioterapia sea más eficaz y menos tóxica. Y aquí hay 3 trabajos que lo demuestran. Y es muy simple de entender, o sea, es de sentido común. O sea, si tú antes de recibir una quimioterapia tienes al paciente en un ayuno, que no es un ayuno absoluto, sino que es donde toman unos zumos, tomas unos caldos de verduras, etcétera, etcétera. El día siguiente, cuando recibes la quimioterapia, que la reciben en un suero glucosado, ¿quién chupa esto? Lo chupa el tumor, y lo chupa mucho más que si no hubiese hecho esto. Es así de simple. Y hay evidencia suficiente que, por ejemplo, en este caso, los efectos del ayuno en la tolerancia a la quimioterapia adyuvante o neoadyuvante en pacientes con cáncer de mama. La restricción calórica aumenta la actividad antitumoral inmunológica en pacientes también con cáncer de mama. En fin, o sea, aquí hay diferentes estudios que demuestran el efecto del ayuno previo o combinado con el tratamiento oncológico. Esta es una evidencia científica que me gusta mucho comentar porque es una evidencia que demuestra que hay una relación entre el estrés, los impactos estresantes, impactos vitales estresantes y el entorno del tumor. Este es un estudio hecho por un grupo de dermatólogos que demuestra que personas
que habían sido maltratadas de pequeños, en un momento de su vida en que desarrollan otro estrés emocional, tiene un impacto en su inmunidad, y ese impacto en su inmunidad se traduce en una recidiva de un cáncer de piel. Y esto es un trabajo publicado, creo que es en 2011, no hace mucho. O sea, cada vez más tenemos evidencias del impacto del estrés y de las situaciones vitales estresantes importantes, y la correlación con la inmunidad y con el cáncer. Y este otro trabajo habla del impacto en adultos americanos, la utilización y el empleo de tratamientos complementarios en condiciones crónicas. Y este trabajo, desde el año 2012, creo, 2016, de 2016, sí. Pacientes con 2 o más condiciones crónicas, el uso de tratamientos complementarios es superior al 60%. Y ese otro, que es también bastante interesante, este es un estudio hecho con personas que habían tenido situaciones positivas porque había cambiado la historia natural de la enfermedad, porque habían mejorado muchísimo y habían tenido supervivencias fuera de lo habitual, pacientes que habían utilizado tratamientos complementarios alternativos en cáncer. Y esos pacientes, la idea de este estudio era buscar si había alguna cosa en común entre estos pacientes de por qué les había ido bien los tratamientos. O sea, qué cosa había en común en todos estos, para ver si había alguna cosa que fuese más significativa que otra, ¿no? Por ejemplo, pues no sé, si yo estoy tomando mucha cúrcuma, si esto tenía un impacto, o si todos estos pacientes que habían hecho este tipo de terapias, había una correlación entre el empleo de alguna cosa concreta. Y esto es un estudio cualitativo. Y la conclusión de este estudio son dos. Una, que es imposible deducir nada, porque la mayoría de los pacientes como poco han hecho 5 cosas diferentes, y claro, si tú has hecho 5 cosas diferentes, no puedes atribuirle el beneficio de lo que te ha ido a ninguna de esas 5, ¿no? Son a todas las 5. Y la siguiente es que había tantas cosas que las clasificaciones que ellos tenían, este es un grupo de daneses, les habían aparecido cosas nuevas que ni ellos mismos conocían. Con lo cual, cada vez más había gente que hacía un montón de cosas como tratamientos adyuvantes o coadyuvantes o complementarios al tratamiento oncológico. Esto para mí es bastante significativo de lo que ocurre hoy en día. Una persona, cuando tiene una enfermedad compleja, no se conforma con el diagnóstico y el tratamiento que le dan en un sitio concreto y busca segundas opiniones, habla con unos, habla con otros y toma decisiones. Y en el fondo lo que está haciendo es lo que nosotros llamamos empoderamiento, ¿no? Empowerment. El paciente se hace propietario de su problema y dice, un momento, a ver, ¿qué piensa este, qué piensa el otro? Y yo tomo decisiones, y tomo decisiones informadas. Esto es un ejemplo de estas cosas que están pasando, y yo creo que este es el camino por el que hay que seguir. Por lo tanto, llega un momento en el que nosotros nos pensamos, bien, está muy bien tratar pacientes, pero cuando tratas a un paciente ya es tarde, entre comillas, ya es tarde porque ya tiene la enfermedad. No es tarde para tratarlo porque la enfermedad la puedes resolver y la puedes tratar bien y cada vez más se curan muchos pacientes. El problema es que cada vez tenemos más cáncer por un montón de cosas. Una de ellas es porque se hacen demasiados programas de cribaje y otra de ellas es porque comemos fatal y porque hay un montón de tóxicos en nuestro entorno que son terribles, pero es tarde porque ya se ha desarrollado la enfermedad. O sea, lo ideal sería que no se desarrollase la enfermedad o que no se desarrollase de una manera tan agresiva. Por lo tanto, creo que deberíamos invertir más, en general, en programas de prevención y en programas educativos. Y los programas de prevención nos afectan a todos. Nos afectan a todos los que estamos supuestamente bien. Yo me encuentro fantásticamente bien, pero no sé, en el fondo, en medicina tenemos una frase que es que no hay un paciente sano, simplemente está mal explorado. Seguro que si vienes,
Te hago un montón de analíticas y algo te encuentro. Y no te levantas de la mesa hasta que no te encuentre algo. Por lo tanto, las estrategias de prevención son lo más importante para adultos como nosotros y la educación es lo más importante en los niños. Y no estamos haciendo, en fin, no sé qué estamos haciendo con todo esto. Pero uno de los motivos de venir a charlar aquí era empezar el 2017 con un propósito de enmienda y decir, voy a dedicar más esfuerzos en mi carrera profesional, voy a dedicar un programa de prevención y voy a intentar dedicar cosas a la educación. O sea que yo me he propuesto, me he levantado el 1 de enero de 2017 y he dicho, quiero dedicarme más a la prevención y quiero dedicarme más a la educación. Porque es la manera en la que podemos no llegar tarde, que no aparezcan enfermedades, o si aparecen, que sean menos agresivas. Y entonces he pensado en toda una serie de cosas que os las voy a exponer ahora, a ver qué pensáis. Por ejemplo, tenemos buenas herramientas. La nutrigenómica es una herramienta cada vez más desarrollada. Una relación entre nuestra genética y los alimentos que nos pueden ir mejor o peor. El consejo profesional de personas que están dedicadas a esto, a programas de prevención, y que ya tienen estrategias de prevención en muchas otras enfermedades. Los programas extraescolares, estamos haciendo un montón de extraescolares para que nuestros niños estén ocupados el rato que nosotros no llegamos a casa, y si en esas extraescolares les colocásemos algo relacionado con la prevención, con la alimentación saludable, pues estaría mejor. Y tenemos herramientas en cuanto a ser conscientes de las cosas que estamos haciendo y podemos hacer intervenciones que no son agresivas. Cambiar la alimentación no es nada agresivo. No se trata de tomarse una pastilla de aspirina cada día. Regular con suplementos nutricionales o con homeopatía no es agresivo. O sea que son herramientas que son herramientas soft, que decimos, ¿no? Por lo tanto, para el programa formativo le he puesto este nombre, Outliers, pero es una página en blanco, porque todavía no sé qué vamos a hacer con esto. A mí me gustaría generar una extraescolar donde enseñásemos a comer mejor, o enseñásemos el por qué nos gustan más unas cosas que otras. Y nos gustan más unas cosas que otras cuando somos pequeños, porque nuestros padres, cuando nos dan de comer una cosa, le ponen un impacto emocional a eso brutal. Yo os voy a contar una anécdota, pero no la digáis a nadie. Esto, que paren todas las cámaras, no sé, broma. Yo cuando, hace bastantes años, fui a cenar a casa de una chica que me hizo unas albóndigas y probé las albóndigas aquellas y le dije, qué malas están. Y me dice, ¿cómo? Digo, qué malas están. ¿Y esto es hecho? Y me dice, sí, que no te gustan. Digo, no. Dice, pues si todo el mundo dice que mis albóndigas son buenísimas. Y digo, ya, pero están blandas. Dice, claro, es que las albóndigas la gracia es que estén blanditas y tal. Bueno, a mí me gustaban las albóndigas duras, porque mi madre me había hecho toda la vida albóndigas duras. Mi madre no sabía cocinar nada, con perdón, espero que no me oiga. Y hacía unas albóndigas que eran como piedras. Pero claro, a mí me gustaban así, porque me las había hecho mi madre. Por lo tanto, aquella pobre chica se llevó un disgusto porque yo le dije que eran malas y seguramente eran buenísimas. Quiero decir que hay un montón de conceptos que nos entran emocionalmente, no nos entran porque estén más o menos, sean más o menos saludables, sean más o menos buenos, sean más o menos X, ¿no? Entonces ahí hay un montón de cosas que hacer. Y estoy trabajando con un par de profesores de una escuela en el que queremos hacer pues algo así, alguna cosa de estas, con alimentación, emoción, en fin, todavía no lo sé cómo terminará, por eso lo he dejado en blanco. Lo que me es más fácil es el programa de prevención, porque esto sí que lo tengo más por la mano, a mí esto ya me va más, y es un tema de pacientes, y entonces es ponerme en el lugar de un posible paciente, yo dentro de unos años cuando tenga alguna enfermedad compleja y qué me gustaría, qué me gustaría hacer ahora para prevenir mi enfermedad en esos momentos, ¿no? Pues me gustaría
que lo que tenga que hacer sean acciones naturales, suaves, armónicas, que no tenga que hacer nada complicado. O sea, que no tenga que hacer nada agresivo, ¿no? Que no tenga que tomarme una pastilla, que no tenga que, ¿no? Que, no sé, que utilice técnicas de nutrigenómica como hay un par o tres de laboratorios, o 4 en Barcelona, que hacen unas analíticas de nutrigenómica fantásticas y que pueden ser muy útiles para conocer nuestro perfil genético respecto a la alimentación, que lo que se utilice para prevenir sea alimentación, remedios naturales, suplementos nutricionales, y que lo combine con una visión integradora de la persona, que vea la nutrición, la parte emocional, la parte esencial, ¿no? Que me vea a mí globalmente. Y que buscamos, y ahí procuramos estar representados todos, ¿no? Alguien que le ha pasado una situación que lo ha resuelto, pero oye, no quiero que esto me vuelva a pasar, ¿no? Me fui no sé dónde, me fui a México, comí no sé qué, tuve una diarrea horrible, después cuando volví aquí esto no se me curó, resulta que tenía una bacteria o una ameba, tenía un parásito que se me ha quedado durante 6 meses y no me he librado de eso y no me han sabido cómo, en fin, y esto no quiero que vuelva a repetirse. O personas que lo han visto en un familiar cercano, ¿no? Un familiar cercano que tiene una enfermedad neoplásica y que entonces se preocupa, y a partir de ahora yo qué tengo que hacer para que no le pase lo que le pasó a mi primo, a mi padre, a mi hermano, etcétera, etcétera. O que estamos perfectamente bien, o que, no sé, o que queremos afrontar un reto diferente, quiero hacer la maratón del desierto aquella y quiero prepararme bien para esa maratón, ¿no? Y la herramienta más importante que tenemos es la alimentación. La herramienta más importante para cualquier fenómeno de prevención es la alimentación. Y la alimentación funcional tiene estas características y ya está definida, no nos la inventamos nosotros, la han definido otras personas que lo han hecho muy bien y le han puesto estas características, y nosotros lo único que le ponemos aquí es un apellido que le ponemos consciente. Consciente porque depende de la situación en la que nos encontremos, somos nosotros quienes la dirigimos. Y aquí hay otro vídeo que simplemente es una imagen personal. Esto es una cosa que me ha pasado a mí. Salgo yo en este vídeo. Después de hacer un programa de alimentación formal y muy interesante. Y si me queréis, en fin, vosotros diréis. No lo veo. No. Ahora sí. ¡Ya!